¿Qué me indica el ejercicio? ¿Qué me indica la problemática? La problemática me indica que yo tengo logaritmo de base 1/2 de 0.25y. ¿Sí? Igual a y. Ahora, vamos aquí a recordar las propiedades. ¿Qué propiedad vamos a recordar? Yo tengo logaritmo de a a la n, ¿sí? Es igual a n logaritmo de a, ¿sí? ¿Cuál más vamos a recordar? ¿Sí? Cuando yo tengo logaritmo, ¿sí? De la misma base y le voy a sacar a, esto va a ser igual a ¿qué, chicos? A 1, ¿sí? Chicos, esta propiedad también se aplica en viceversa. Ya vamos a analizarlo. Ya, entonces estas son las dos propiedades que vamos a tener en consideración. Ahora bien, yo tengo logaritmo de base 1/2 de 0.25y. Tengo una ecuación y yo tengo que determinar el valor de y. Ustedes tienen dos opciones, ¿sí? O aplican directamente calculadora. Ojo, estos ejercicios no necesitan calculadora, ¿sí? No necesita calculadora y lo vamos a hacer manualmente, porque usted puede ingresar en su calculadora logaritmo de base 1/2 de 0.25 y determina, ¿sí? Todo determinan ustedes en sus calculadoras. Pero no vamos a utilizar calculadora, sino vamos a utilizar un poquito de razonamiento o de propiedades. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué se le ocurren a ustedes, chicos? A ver, primero. En estos ejercicios, chicos, lo primordial lo primordial siempre es tratar, ¿sí? De dejarlo en una misma base. Todo dejarlo en una misma base para después simplificarlos. ¿Cómo lo hacemos? A ver, primero, el 0.25 transformemos, convirtamos ese decimal. ¿Cómo transformamos nosotros 0.25? Aquí es igual 0.25, chicos. ¿Aló? ¿Están dormidos, chicos, todavía? ¿Cómo transforman 0.25? Un cuarto. Sí, exactamente. 0.25 es igual a un cuarto. ¿Cómo llegamos a un cuarto? Sí, 0.25 es igual a 25 sobre 100. ¿Sí? Ustedes simplifican el 25 con el 100. Pueden simplificarlo. Quinta de 5, ¿cuánto es? 5, ¿no? Quinta de 100, 20. Quinta 1, quinta de 20, 4. Y es un cuarto. Tal y cual como expresó su compañera. ¿Sí? Ahora bien, entonces, logaritmo de base 1/2, ¿sí? De un cuarto. ¿Qué más puedo hacer yo, chicos? Bueno, yo un cuarto lo puedo expresar de la siguiente manera. Un cuarto es igual a 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí o no, chicas? Y chicos. Y esto es igual, ¿sí? ¿Ves? Propiedades de los exponentes. Estoy aplicando propiedades, estoy descomponiendo. Y aquí voy a aplicar una propiedad. Esto es igual a 1/2 elevado al cuadrado. Entonces, un cuarto es igual a 1/2 todo esta fracción elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es igual a 1/2 elevado al cuadrado y. ¿Sí? Ahora, ¿qué propiedad puedo aplicar aquí yo, chicos? Voy a aplicar la propiedad de los exponentes. ¿Qué me indica? Si yo tengo
una función, ¿sí? Elevada a una potencia, ¿sí? Esta potencia va a multiplicar al logaritmo y me va a quedar 2 logaritmo de 1/2, ¿sí? De base a 1/2, de 1/2 igual a y. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad tengo aquí, chicos? La del exponente y de la otra queda 1. Sí, ¿no? Tengo la misma base, ¿sí? Coincide, ¿sí? Con la función. Base 1/2, mi función es 1/2. Automáticamente se hace 1. Y me va a quedar que y es igual a 2. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Qué hacen con ese 1 sobre e a la quinta? Yo resuelvo primero Euler. O sea, lo hago valor. O no. ¿Para qué lo vas a hacer valor si no estás utilizando calculadora? ¿Cómo vas a elevar 2.71 elevado a la quinta? Ojo, ¿cuál es la finalidad como les indiqué en estos ejercicios? ¿Sí? Que te coincida la base del logaritmo con tu función. ¿Este logaritmo natural de qué base es? Es de base e. Entonces yo tengo que coincidir la base con la función. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Este Euler, ¿sí? Que está en el denominador, pasarlo al numerador. Entonces, si este tiene signo, ¿sí? Negativo, al positivo es la quinta, ¿qué va a hacer al numerador, chicos? Con signo negativo. Entonces me va a quedar logaritmo natural de e a la menos 5 es igual a y. ¿Sí? Ahora, yo tengo un logaritmo, tengo una función que está elevada a una potencia. ¿Qué hago con esta potencia? ¿Qué hago con este menos 5? ¿Qué hago? ¿Qué me dice la propiedad? Lo manda a multiplicar, ¿no? Lo manda a multiplicar. Menos 5 que multiplica el logaritmo natural de e de y. ¿Qué va a pasar con este logaritmo natural de e? Se va a cumplir esta propiedad. ¿Cuánto es logaritmo natural de e? 1. ¿Sí? Por ende, y es igual a menos 5. ¿Sí? ¿Sí ven cómo está fácil, chicos? ¿O está difícil? A ver, vamos, chicos. Ustedes ven radicales y se asustan. No, chicos, esto es lo más fácil. O trabajar con fracciones, se asustan. No, chicos, fácil. Profe, da menos 8 quintos. Exacto, Kerl. Esto sale y es igual menos 8 quintos. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá. Aquí les voy a poner, vamos a cómo podemos expresar raíz quinta de 1 sobre 81. ¿Sí? Esto es primero, vamos a hacerlo. 1 sobre 81 elevado a la 1/5. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí? Esto es igual. ¿Sí? Ahora vamos a descomponer el 81. Ya me dijeron que el 81 es 3 a la cuarta. Entonces yo tengo 1 sobre 3 a la cuarta elevado a la 1/5. ¿Sí? Y 1 sobre 3 a la cuarta yo lo puedo expresar como 3 a la menos 4 elevado a la 1/5. ¿Sí? ¿Qué tengo yo aquí? Propiedad. Exponente
elevado a otro exponente. ¿Qué va a pasar con los exponentes, chicos? Se van a multiplicar entonces. Menos 4 por un quinto me va a quedar menos 4 quintos. ¿Sí? Entonces, raíz quinta de 1 sobre 81 es igual a 3 elevado a la menos 4 quintos. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Yo tengo logaritmo de base raíz de 3 de 3 elevado a la menos 4 quintos igual a y. ¿Cuál era el primer paso? Aplicar raíz de 3, raíz de 3. ¿Para qué hago esto, chicos? Para eliminar este logaritmo, ¿sí?, de base radical. Y me va a quedar 3 elevado a la menos 4 quintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿sí? Sí, este baja acá, este queda aquí. Como esto es segundo, me va a quedar solamente 3 elevado a la menos 4 quintos. Va a ser igual a, me va a quedar igual a raíz de 3 elevado a la y. ¿Sí? Expreso yo 3 a la menos 4 quintos va a ser igual a 3 a la 1 medio elevado a la y. ¿Qué tengo? Otra vez propiedades. Exponente elevado a otro exponente. ¿Qué hago con los exponentes? Los multiplico. Y me va a quedar 3 a la menos 4 quintos. Va a ser igual. 1 medio por y. Me va a quedar 3 elevado a la y medios. Bases iguales, ¿sí? Se anulan. ¿En base a qué? Porque yo voy a aplicar logaritmo de base 3 de este lado, logaritmo de base 3 de otro lado. Se simplifican el logaritmo que coincide con la base y la función y me va a quedar menos 4 quintos igual a y medios, ¿sí? Por ende, y va a ser igual menos 8 quintos. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Llamada diferencia común. Ya, entonces, una progresión aritmética es una sucesión de números, ¿sí? Y cada número es llamado término, ¿sí? Pero debe de haber, ¿sí?, una condición, ¿sí?, que debe cumplirse en cada una de estas separaciones entre los términos, ¿sí? ¿Cómo la vamos a llamar? Va a ser llamada diferencia común. Entonces, yo tengo el siguiente ejemplo. Yo tengo una serie de números. Yo tengo una serie numérica. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Esta serie numérica es una progresión aritmética. ¿Cómo yo determino la diferencia común? La diferencia común es determinando dos números consecutivos. De esta serie numérica, yo voy a determinar dos números consecutivos, cualquiera, consecutivos. Voy a coger el 8 y el 10. ¿Sí? De esta serie numérica, de estos dos números que yo estoy seleccionando, ¿sí?, consecutivos, el 8 y el 10, voy a coger, ¿sí?, y lo voy a restar, ¿sí? El 10 para el 8, ¿sí? 10 menos 8, ¿cuánto me da, chicos? Me va a dar Menos 2. 2. 10 menos 8 me va a dar 2, ¿sí? Entonces, la diferencia, ¿sí?, para esta serie, para esta progresión aritmética va a ser 2. ¿Por qué? Porque entre número y número, entre término y término, yo voy a tener la diferencia de 2. Yo tengo 4 y 2, la diferencia es 2. Entre 6 y 4, la diferencia va a ser 2. Entre 8 y 6, la diferencia va a ser 2.
Entre 10 y 8 la diferencia va a ser 2. Entre 10 y 12 la diferencia va a ser 2. ¿Sí? Como la diferencia se va a cumplir entre término y término en esta serie de números, ¿sí? Yo asumo, ¿sí?, que es una progresión aritmética. ¿Sí? Ahora, les pregunto yo, chicos, esta serie o esta progresión aritmética, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene esta progresión aritmética? Tiene 6. Tiene 6 porque tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Entonces, esta progresión, sí, tiene 6 términos. ¿Sí? Donde, ¿sí?, el primer término, ¿sí?, el primer término de esta serie numérica, ¿qué término es? Que valga la redundancia. El 2. El 2. Entonces, ¿cómo yo expreso, sí, el primer término? El primer término yo lo expreso, hay libros que lo expresan como A sub 1 o como T sub 1. Entonces, el primer término va a ser de esta serie, va a ser 2. ¿Sí? Yo ya tengo que mi número de términos va a ser n. Entonces, mi serie va a estar, numérica, va a estar constituida por 6 términos. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo progresiones aritméticas, eso quiere decir que voy a tener una diferencia común entre los términos. Ustedes pueden determinar la suma de los términos, ¿sí? Y pueden determinar el enésimo término, ¿sí? ¿Qué me quiere decir el enésimo término? Determinar, ¿sí?, cualquier número, ¿sí?, de esta serie numérica. Por decir, ¿cuál será el término de esta serie numérica? El número 50. Yo quiero determinar el término número 50. Yo no me voy a pasar media hora siguiendo 10, 12, 14, 16, 18, 20, hasta llegar al término número 50. Yo puedo aplicar una fórmula y determinar el enésimo término que me quiere expresar, el término que yo quiera determinar, ¿sí? En este caso yo quiero determinar el término número 50, ¿sí?, de esta serie numérica. ¿Sí? ¿Cómo lo hago, chicos? ¿O cómo lo haría? Bueno, lo haría con fórmula, ¿sí?, tal y cual como está acá. Me indica determinar, ¿qué fórmula voy a utilizar? Estas de aquí. Estas dos fórmulas me indican lo mismo, ¿sí?, pero son de diferentes autores, donde el enésimo término lo voy a escribir como U sub n o A sub n, ¿sí? Es lo mismo. Donde T sub 1 me indica el primer término, ¿sí? Donde n-1, donde n me indica el número de términos, ¿sí? Y D me indica la diferencia común. ¿Sí? La diferencia común lo vamos a llamar lo vamos a expresar con la letra D. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aplico la fórmula? ¿Qué me indica? Determinar el término número 50. Entonces, el término número 50 va a ser A sub 50, va a ser igual. El primer término, ¿sí?, de mi serie numérica. ¿Cuál es, chicos? Es El 2. el 2. Entonces va a ser 2 más n-1. ¿Cuántos términos va a tener la serie numérica? Me dice que son 50. 50 menos 1. 49. ¿Sí? ¿La diferencia de cuánto es? 2. ¿Cuánto me da esto de aquí, chicos? Vamos a ver nuestra calculadora. 49 por 2.
más 2 me da 100. ¿Sí? Entonces, el término número 50 de esta serie numérica es 100. Y se comprueba, pues chicos, si ustedes determinan 2, 4, 6, 8, 10 y llegan hasta el 50, hasta el término número 50, les va a dar 100. Y estamos comprobando que es 100. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ahora, ya nosotros estamos determinando, ¿sí? Estamos determinando nosotros, chicos, ¿sí? El término número 50 de esta serie numérica. Ahora, yo también les puedo determinar, les puedo solicitar, ¿sí? Que determinen la suma, ¿sí? De estos 50, ¿sí? Primeros términos, de estos 50 términos, ¿sí? Que empieza con el 2, ¿sí? Y termina en el número 100. ¿Cómo lo hago? A ver, vamos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a terminar acá. Entonces, ¿cuál era mi ejemplo? Mi ejemplo era, tenía una serie numérica con los siguientes términos. 10, 12, ¿sí? Donde n era, el primer ejemplo eran 6 términos, ¿sí? Donde el primer término, ¿sí? Es 2, ¿sí? La diferencia era 2, ¿sí? Y determinamos el término número 50, ¿sí? Como determinamos el término número 50, la fórmula me indicaba a sub 1 más n menos 1 que multiplica d. Entonces tengo a sub 1 más n menos 1 que multiplica a d. Donde a 50 va a ser igual al término número 1 más 49 por la diferencia. Y esto me va a dar 100. ¿Sí? 4. Ahora, yo les voy a pedir o a solicitar la suma de los 50 primeros términos. ¿Sí? Aquí me indica, ¿sí? Que yo tengo dos fórmulas. Vamos a ver. Tengo esta formulita que está acá. Y tengo esta formulita que está acá. Ahora, ¿qué se diferencia? ¿Sí? La primera de la segunda. ¿Sí? Que con la primera yo trabajo utilizando la diferencia. ¿Sí? Y con la segunda no utilizo la diferencia, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Sí, vamos a llegar igual a la misma respuesta. Vamos con la primera. ¿Sí? Vamos a determinar, ¿sí? La sumatoria, S me indica sumatoria, ¿sí? De los 50 primeros términos, ¿sí? Entonces, yo tengo en mi serie numérica el primer término y el último término, que es 100. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, tengo S, va a ser igual. N, ¿cuánto vale, chicos, en esta serie? ¿Qué me está pidiendo? Me dice la sumatoria. 6. No, de los 50 primeros términos. Entonces es 50, ¿no? 50 dividido para 2, ¿sí? Es igual, o voy a multiplicar a 2, ¿sí? Por el primer término. ¿Sí? ¿Cuál es el primer término, chicos? Es 2, ¿no? 2. Multiplicado por 2 más
n menos 1. ¿Cuánto es n menos 1? Es 49. ¿Sí? Que multiplica la diferencia. ¿Cuánto me da esto de aquí, chicos? 2 por 2, 4. ¿Sí? 49 por 2 es 98. ¿Sí? 98 más 4 es 102. ¿Sí? 102 por 25. Vamos a ver. Me da 2550. ¿Sí? Que es el 20, el primer término 20. ¿Sí? Más, ¿sí? n menos 1, que es 14, por la diferencia de... ¿Cómo determinaron la diferencia? ¿De cuánto es la diferencia para este ejercicio? Menos 5. Exactamente, la diferencia es menos 5. ¿Sí? Por la diferencia que es menos 5, y esto le da, si utilizamos nuestra calculadora, 14 por menos 5 más 20. ¿Cuánto les da el primero? Menos 50. menos 50. La sumatoria de los primeros 15 números va a ser igual 15 dividido para 2. El primer término más el último. ¿Sí? El último es menos 50. ¿Cuánto me da esto de aquí, chicos? Menos 375. A ver. Menos 50, 20 es menos 30 por 15 dividido para 2. Les da 225, menos 225. Sí, da 225. Menos. Menos 225. ¿Sí? Ahora vamos al término número 20. El término número 20 me indica el primer término que es 20. ¿Sí? Más 19 que multiplica a la diferencia menos 5. Y esto me da 19 por menos 5. ¿Sí? Más 20. Me da menos 75. ¿Sí? La sumatoria de los primeros 20 números va a ser igual a 20 dividido para 2. ¿Sí? El primer término que es 20. ¿Sí? Y el último, ¿sí? Que es menos 75. Y esto me da más 20. ¿Cuánto les di a ustedes? Menos 550. ¿Sí o no, chicos? Ojo, es importante el signo. Ojo, el último término es menos 75. El último término de los primeros 15 números es menos 50. Menos 50. Usted tiene 20 más menos 50. ¿Sí? Y le va a quedar 20 menos 50 y le queda menos 30. Acá, 20 más menos 75. Le va a quedar 20 menos 75 y le queda menos 55. ¿Sí? Por 10 menos 550. Ahora vamos por los 25 primeros términos. Entonces, vamos a determinar el enésimo término. Me dice, les solicito o determinen el término número 25. Me dice el primer término es 20, ¿sí? Más
24 que multiplica a menos 5. Yo tengo 24 por menos 5. Me queda menos 120 más 20. Me queda menos 100. ¿Sí? Entonces el término, la sumatoria de los primeros 25 términos me va a quedar n sobre 2, que es 25 medios, que multiplica el primer término que es 20, más el último término que es menos 100. Y esto me queda menos 100 más 20, me queda menos Menos 80 por... Queda menos 1000. ¿Sí? Y tenemos todas nuestras respuestas. Me indica la fórmula del enésimo, la suma de los 10 primeros términos va a ser igual, ¿sí? N, 10 sobre 2. 2 que multiplica el primer término es 3. Más 9, que es el n menos 1, son 10, 9 términos por la diferencia, que es 4. Y esto me queda 9 por 4, que es 36, ¿sí? Más 6 por 5. Y me da 210. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Ahora vamos al segundo. Tengo 10 términos, ¿sí? De una serie aritmética que suman 75. Los 10 primeros términos suman 75. ¿Sí? El primero, A sub 1, o T sub 1 es menos 15. ¿Cuál es el décimo? Me pide. ¿Cuánto les dio, chicos? El décimo término. 30. 30. ¿Todos llegaron a esa respuesta? Ojo, yo tengo dos fórmulas para determinar sumatoria. Sn es igual a n sobre 2 que multiplica al primer término más el último término. ¿Sí o no, chicos? Y tengo esta de acá. Ojo, ya me está dando la sumatoria, que es 75 de los 10 primeros términos. Entonces yo tengo ese, voy a aplicar esta primera fórmula. S sub 10 va a ser igual a los n sobre 2 que multiplica a A sub 1 más A sub n. ¿Sí? ¿Dónde? El término número o la sumatoria de los 10 primeros términos es 75, ¿no? Va a ser igual los 10 primeros términos que tengo yo, dividido para 2, que multiplica al primer término. El primer término es menos 15, más el término décimo que yo voy a determinar. Tengo una ecuación, ¿sí? De una incógnita y determino A sub 10. ¿Cuánto es A sub 10? ¿Sí? Yo tengo 75 dividido para 5 me da 15, ¿sí? Más 15 me da 30. ¿Sí? Entonces el décimo término es 30. Ya lo vamos a analizar. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, el parrafito para determinar el concepto? Ya, progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una asociación de números llamadas términos, tales que dos números consecutivos, cualesquiera de ellas, guardan un cociente o una razón común.
En otras palabras, esto quiere decir que cualquier término posterior se puede obtener del anterior multiplicándolo por un número constante llamado cociente o razón común. Ya, ¿sí? Entonces, en las progresiones aritméticas, la proporción que separaba entre término y término se llamaba diferencia, ¿sí? En la aritmética. En la geométrica, ¿sí? Esta proporción que va a separar entre término y término se va a llamar razón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo expresamos la razón? La razón la expresamos con la letra R. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tenemos dos ejemplos. ¿Sí? Tenemos una serie numérica que me indica 3, 6, 12, 24 y 48. ¿Sí? ¿Cómo yo determino esta razón común? ¿Sí? En la progresión aritmética, ¿qué yo hacía? Cogía dos números consecutivos, los restaba y determinaba la diferencia. Ahora, ¿cómo yo lo hago en la progresión geométrica? Cojo dos números consecutivos y ¿qué hago? ¿Sí? Los divido. ¿Sí? 12 dividido para 6, ¿cuánto me da? 2. ¿Sí? Si yo tengo la razón va a ser igual, dos números consecutivos, 12 dividido para 6, me va a dar 2. Cojo otros dos números consecutivos, 48 y 24. 48 dividido para 24 me va a dar 2. Otros dos números consecutivos, 12 y 24. 12, 24 dividido para 12, 12. ¿Sí ven? Entonces, la razón para esta primera serie numérica va a ser 2. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo dos números consecutivos y lo estoy dividiendo. Entonces, la proporción entre término y término va a ser 2. ¿Por qué? 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 2, 48. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Ahora, en la siguiente progresión, en la siguiente sucesión numérica, tengo menos 2, 8, menos 32, 128. ¿Sí? ¿Cómo determino yo la razón? La razón es cogiendo dos números consecutivos y dividiendo. Entonces tengo menos 32 dividido para 8 me va a dar menos 4. Otros dos números consecutivos. Menos 2 y 8. 8 menos 2 me va a dar menos 4. ¿Sí? Entonces la proporción que separa entre número y número es menos 4. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo calculamos? ¿Sí? Esta razón de una serie geométrica. ¿Estamos, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Ya? Entonces, más claro que el agua no puede estar. Entonces, ¿cómo yo expreso, chicos, una serie o una progresión geométrica? Yo lo expreso de esta manera, chicos. ¿Sí? Donde siempre, ¿sí? El primer término va a estar acompañada con la razón. Y cada vez que yo voy avanzando un término, ¿sí? Va subiendo progresivamente el exponente de la razón. ¿Sí? Esto es solamente por términos de comprobación. No vamos a comprobar esta serie. ¿Sí? Vamos a ver qué fórmulas yo tengo, ¿sí? Para determinar, ¿sí? Los enésimos términos. Entonces, como toda progresión, usted puede determinar el enésimo término y la sumatoria, ¿sí? De la serie numérica. Entonces, para yo determinar el enésimo término, yo tengo que a sub n va a ser igual al primer término que multiplica a la razón. Que multiplica la razón elevado a la n-1. ¿Sí? Y para determinar la sumatoria de la progresión geométrica, yo tengo que tener en consideración dos condiciones. Voy a tomar en cuenta, ¿sí? La razón.
Cuando la razón, ¿sí?, es menor a 1, ¿sí?, utilizo esta sumatoria. Y cuando la razón es mayor a 1, utilizo esta sumatoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no exista una división para hacer. ¿Sí? Porque si usted pone acá, o la razón es 1, cuando la razón es 1 es una progresión aritmética. No van a encontrar una, o si encuentra una razón 1, ya es una progresión aritmética. ¿Sí? Entonces, usted tiene que determinar, ¿sí? Si calculan la razón y la razón es menor a 1, ¿sí?, utilizan esta fórmula que está acá. Y si la razón es mayor a 1, utilizan esta fórmula que está acá. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Ya. Ahora bien, vamos a determinar el primer ejemplo. A ver. Dice, genere una progresión de 5 términos. Estamos en progresiones geométricas, ¿sí? Cuando el primer término es 3 y la razón es 4. Vamos a ver. Vamos a generar. Dice, genere una progresión geométrica de 5 términos donde el primer término es 3 y la razón es 4. Yo tengo que el primer término, ¿sí?, es 3, ¿sí? Y la razón es 4. ¿Qué me indica mi fórmula? Mi fórmula me indica para determinar los términos de una progresión aritmética. Me indica, ¿sí?, que A sub n es igual, ¿sí?, a t sub 1, que es el primer término, que multiplica a la razón n menos 1. Yo ya tengo el primer término. El primer término es 3. El segundo término, ¿a qué va a ser igual? Al primer término, que es 3, ¿sí?, que multiplica la razón, que es 4, elevado a las 2 menos 1. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me da, chicos? 2 menos 1 es 1, 4 elevado a la 1 es 4, 4 por 3 es 12. 12, ¿no? Ahora, el tercer término es primer término que multiplica a la razón, que es 4, elevado a la 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, 4 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto es? 16, ¿sí? 16 por 3. 48. 48. ¿Sí? El cuarto término, 3, que es el primer término que multiplico por la razón, que es 4, elevado a la 4 menos 1. ¿Cuánto me da esto? 4 elevado al cubo. Me da 64 por 3, ¿sí? Me da 192. 192. A la quinta va a ser igual, ¿sí? Primer término, que es 3, elevado a la cuarta, elevado a la 5 menos 1, y esto me va a dar 4 elevado a la cuarta. Este 5, cuidado. ¿Sí? 256 por 3 me da 768. 758. 68. 768. 768. Y tengo los primeros 5 términos de mi progresión geométrica. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos?